Vamos a continuar con la palabra de Dios. ¿Qué Marcos trae Marcos? Sí, hola, ¿cómo han estado? ¿Cómo les fue la semana? Bien. Sí, bien. Maravilloso. Yo empecé el miércoles como si fuera lunes y no me voy a enchufar en toda la semana. Así que, sí. ¿Esta fue la semana corta? Sí, pues, sí. ¿O no? No. No, pues la otra semana fue, sí, pues. No fue. ¿No está? Fue la anterior. Entonces esta semana fue eterna. Le cuento que el otro día, sí, pues el lunes o el martes me llamaron. Yo siempre estoy en el colegio preocupado de contactar porque somos un colegio pobre, pobre, pobre. Y estamos en un lado donde hay mucha delincuencia, tráfico de drogas, drogadicción. Yo siempre les deseo, porque donde yo estaba en el otro colegio, en Cerrillo, habían hartas picadas de comida y esas cosas, porque acá hay venden pura droga. Y la única cosa abierta son unos chinos que dudo que la comida que venden sea carne de res. De verdad, en serio. ¿Y cuánto se llama? Estoy siempre preocupado de moverme para poder tener cosas para el colegio. Y el Señor, yo les quería contar este testimonio. El día miércoles me llaman de una fundación que se llama Te Apoyamos. Y dije yo, seguramente me van a vender un curso y tengo que pagarlo. Bueno, voy a ver qué es lo que me ofrecen. Porque no me quisieron decir por teléfono qué querían específicamente. Me dijeron, necesitamos hacer una reunión con ustedes. Y llegaron dos señoritas, y justo yo estaba afuera y las vi que venían en un auto bastante simpático. Dije yo, estas deben ser las niñas de la fundación. Y cuando se sentaron a hablar, yo le dije, te apoyamos, le dije yo, ¿y de dónde esta fundación? Me dijo, no, esta es una fundación que pertenece a Andrónico Luksic. Y, y ahí yo dije, y estaba con mi jefa UTP, y me dije, ¿ustedes tienen alguna necesidad en el colegio? Uy, estamos llenos de necesidades, le dije yo, pero lo más importante para nosotros es cambiar la biblioteca completa porque no es amistosa esta biblioteca, cuesta que los niños trabajen en grupo porque son mesones largos como de comida y no nos sirve. Y necesitamos estantería más amistosa que muestre, góndolas que muestren los libros. Les expliqué yo todo el detalle. Y me dijo, vamos a verla, me dijo, se entusiasmó cuando ve la tía de la biblioteca, que es una señora viejita que tengo, y la Viviana, y me dijo, oh, esta biblioteca tiene vida. Sí, pues le dije, si la usamos harto, si ya no da más, y necesitamos cambiarlo. Me dijo, empezó a sacar fotos, vamos a subir al tiro el proyecto. Y mi jefe UTP le pregunta, ¿y cuánto es el monto máximo que la Fundación Te Apoyamos de Andrónico Luksic tiene? Y me dice, me dijo, ustedes hagan las cotizaciones de lo que necesitan, la fundación no tiene montos máximos. Nosotros quedamos así, oh, dije yo. Y estamos así es, pues. Así que bueno, eso les quería contar porque El Señor no tiene máximo. no tiene montos máximos. Yo creo que esa es la enseñanza que me dio el Señor. El Señor no tiene montos máximos, uno solamente tiene que confiar. Y bueno, eso es, pues vamos a orar al Señor para comenzar esta predicación. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos también que tú nos ayudes, Señor, a entender la palabra que nos trae hoy día, Señor. Es una hermosa palabra, Señor, que nos muestra, Señor, cómo tú, Señor, haces un nuevo pacto con nosotros, como esto que viví yo en la semana, que es un pacto que tengo contigo, Señor, y donde tú no nos abandonas, no nos dejas, Señor, no permites que nos sumamos, Señor, en la desesperación, en, lo, en, en el, en la falta de recursos, Señor, sino que tú tienes ese pacto, Señor, para nosotros, para que todo sea sobreabunde en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos que en esta mañana tú nos llenes, Señor, de tu Espíritu y nos hagas entender esto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ya, vamos a tener que dar Miren, dije yo ya, son 3 hojitas, hago la predicación y listo.
Y resulta que en la mañana me levanto temprano a repasar, porque hago como cuando uno hace una prueba, calienta la prueba antes. Yo siempre hago eso, porque caliento el mensaje antes para ver cualquier detalle, anoto. Y por ejemplo, si tengo algún comentario, lo anoto ahí, para poder ayudarme en caso de que me carrilee, para que me carrilee con fundamento. Entonces, y me di cuenta que no puedo predicar de esto sin antes. Esto es como cuando uno tiene un curso. Este curso, por ejemplo, este curso Juan Bautista, aquí no hay niños de tercero básico. Hay niños de tercero, de cuarto, de quinto, hay universitarios, hay postdoctorados, porque hay distintos conocimientos de la palabra del Señor y distintas experiencias. Entonces, si hay aquí 30 personas, mi predicación no la entienden todas igual, según la teoría de la comunicación, sino que son 30 percepciones distintas. Depende del estado de ánimo, de los conocimientos previos que yo tengo de lo que les voy a contar y de cómo el Señor toca mi corazón. Por eso siempre hablo de, Señor, abre nuestra mente y nuestra... Entonces yo no les puedo hablar, porque el título todavía no me pongan nada. El título de la predicación de hoy viene después de 3 PPT que les voy a poner. Se llama La Cena del Rey, porque corresponde a la institución de la Santa Cena. Son 3 cosas que pasan en esta lectura. Primero, hay una cena con amigos en donde Jesús es ungido. Se acostumbraba a los muertos en la tradición hebrea, ungirlos con bálsamo, con perfume, cuando estaban muertos. Pero a Jesús se lo unge esta mujer cuando está vivo todavía. La segunda parte es la institución de la Santa Cena, y entre medio está la tradición de Judas. ¿Ya? Son 3 cosas que yo ahora aprendí con Marco y que uno no puede separar y predicar solamente la Santa Cena sin entender por qué a Jesús le echan perfume, y por qué Jesús le dice a esto, y la mezquindad de las personas. Ya. De eso vamos a hablar después de esto. ¿Y por qué se instaura la Santa Cena? Me dicen, no, es que la Santa Cena el Señor la instauró, pero el Señor justo antes de comenzar la lectura, en el versículo Marcos 12, perdón, 14, espérense, acá, nos dice 2 días después era la Pascua, o sea, 2 días antes de la Pascua pasa esto. ¿Y qué es lo que es la Pascua? Es que el conejito. No, el conejito. Sí, pero es que no todos lo saben, po. Entonces, por eso me entró la duda de llegar y tirarme a decirle, esta es la institución de la Santa Cena. ¿Y cuál es el contexto? Miren, tírale a la primera. Ya, ¿lo ven ahí o no? No está muy clara, pero igual la vamos a tirar. Hoy tengo un montón. Sí, esto es de inglés. No, pero está bien. Miren, a Abraham le pasó que el Señor le dice, sal de tu tierra, yo te voy a dar una descendencia que va a ser igual que las arenas del mar, las estrellas del cielo. Y la Sara tenía más de 60 años, ya no era fértil, y el Abraham, ¿qué es lo que hace? Se duda de esto. Dice, y la Sara duda más, pues, dice, ¿de dónde si yo ya cerré la fábrica hace rato? Pues, entonces no voy a poder tener guagua, pues. ¿Cómo se le ocurre a este loco de Abraham decirme que Dios le había dicho eso? Entonces viene a Sara y dice, ¿sabes qué? Arreglemos con esto. Yo tengo una esclava, porque en ese tiempo se usaban los esclavos, una esclava, una sirvienta, que se llama Agar, y tú ten hijos con ella. Y esos hijos yo los adopto como si fueran míos, y ese va a ser la descendencia que Dios te va dando. Esa es la solución que yo tengo. Nosotros hacemos esas soluciones a diario. Y generalmente cuando tenemos bien las patas es porque hemos arreglado las cosas de esa manera.
como lo hizo la Sara con Abraham. Y bueno, a Abraham no le vamos a echar la culpa a Sara, sino que Abraham aceptó la solución súper buena, meterse con la empleada y tener una guagua y criarla. Entonces, de Agar nace Ismael. Y Ismael es la base de toda la cultura musulmana. ¿Ya? De ahí viene yo estuve en Malasia hace un tiempo atrás y me fui a meter a la Mezquita Nacional es como la iglesia, la catedral que está aquí en la Plaza de Armas. Me fui a meter ahí y me entregaron papelitos y me contaron de Jesús, que ellos lo reconocen como profeta, ¿ya? Pero hasta ahí nomás, ¿ya? Entonces, y esos son los descendientes de Ismael. Ahora, Sara igual tuvo un hijo, porque el Señor cumple su pacto. Entonces, tuvo un hijo que se llamó Isaac. Y hasta ahí llegó la fábrica. ¿Ya? Después la Sara se muere, porque uno dice, ¿y con cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo dos, el Ismael y el Isaac. Pero después que se murió Sara, él también se casó con Ketura. Y tuvo también estos hijos, para que sepan. Eso es como cultura general. Después que nace Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, que eran mellizos, ¿ya? Y uno vendió la primogenitura al otro por un plato de lentejas. Ese fue, o sea, el primogénito era Esaú, pero vendió el plato por un plato de lentejas, vendió su primogenitura a Jacob. Y Jacob, ese sí que tuvo 12 hijos, que son cada una de las tribus de Israel, ¿ya? Entonces ahí tienen las 12 tribus. Rubén, Simeón, Leví, Judá. De Judá viene Jesús. ¿Ya? Dan, Neftalí, Gad. ¿No puedo ver en la otra? No la cambié. Por favor, no la cambié. Y hay un hermano chiquitito que se llama José. Y ahí viene la vuelta que me voy a dar. Los hermanos de José, como Jacob, que después Dios le cambió el nombre y le puso Israel, el José era como el regalón de Jacob. Los hermanos empezaron a tener envidia y un día cuando iban al campo no hallaron ninguna otra cosa mejor que deshacerse de él. Esto es una teleserie turca. Y lo tiraron a un pozo y lo dejaron abandonado. Y se fueron y le dijeron a Jacob, no, dijo, papá, este se perdió, no sabemos dónde está. Y claro, le echaron la culpa a un león y lo dejaron botado, en realidad en el pozo. Y pasaron unos mercaderes que iban a Egipto y lo recogen. Y lo llevan a Egipto y ahí él trabaja con el rey y es como un ministro de economía de Egipto. Y cuando empieza una gran hambruna en toda la región, él se da cuenta de que sus hermanos estaban ahí y los va a ver y después él se los trae a Egipto. Y ahí comienza un tipo de esclavitud que no es una esclavitud porque los egipcios como los babilónicos, que capturaron mucho después a los judíos y se los llevaron todos a Babilonia, a Nabucodonosor. Esta fue una especie yo me voy a tu casa, tengo hijos y después somos una nación y yo me anexé a ese. Y como estaban en una hambruna tan grande, José se lleva a todos sus hermanos y empiezan a reproducirse y a formar una familia ahí. De hecho, si ustedes estudian la historia de Egipto, hay un momento en la historia de los faraones que, de ser una cultura politeísta, o sea, tenían muchos dioses, como por ejemplo los hindúes que tienen como 1000 dioses, un dios para cada cosa, el dios del callo, el dios de la pestaña, etc., se transforman en monoteístas, o sea, tenían un solo dios, porque la cultura se adaptó a la forma de pensar de los
de los israelitas, ¿ya? Y en algún momento ellos no eran de primera, ¿cómo se llama?, categoría, eran esclavos. Entonces, faraón que había, pirámide que hacían los pobres, los pobres. Sí, pues, y se murió José y todo. La cosa que en ese momento ya son 400 años viviendo en la misma cultura. 400 años. Cuando... cambia. Se me había olvidado. Ahora sí. Y ahí están cada una de las 12 tribus, que son los 12 hijos de... Y ahí está José. ¿Ya? Entonces, dale vuelta un poquitito más. Ya. Entonces, ya van 400 años de sufrimiento, de esclavitud, de ser en una sociedad. Esto es como es como en esta sociedad ser un haitiano, po. Tú no tienes los mismos derechos, po. Yo trabajo, el 40% de la población de mi colegio son haitianos. El Alonso se reía el otro día porque fue a ayudarme a una cosa y yo los saludo a ellos con cariño, po, porque nadie les tiene cariño. Y yo les digo mi sangre a unos cabros, les digo, hola, ¿cómo está mi sangre? Y los saludo. Porque así se saludan ellos, porque ellos son de segunda categoría. Yo de verdad que lo veo así. No les dan imposiciones, no tienen previsión, no tienen salud. Según el Ministerio de Salud, un haitiano y un chileno, el haitiano tiene 60% más probabilidad de morir antes de llegar a los 6 años que un chileno. 60, o sea, nace un chileno y nace un haitiano, el haitiano tiene 60% de probabilidad de parar la chulupa antes de llegar a los 6 años, por la morbilidad infantil, porque como no tienen redes sociales, no hay nadie que los ayude. Y así les pasaba a los pobres israelitas. Eran de segunda categoría en esa sociedad. Y surge Moisés, y Dios llama a Moisés, y si ustedes ven en Éxodo, le dice, oye, yo te elijo a ti, bueno, Moisés se cría con el faraón, como hijo de la hija del faraón, y resulta que él se sabía, porque la mamá de Moisés fue la nodriza, o sea, le daba papa, que él era israelita, y vio que un día un egipcio estaba tratando mal a un israelita y le dio rabia y lo mató. Y la conciencia se lo comió vivo y él tuvo que escapar. Y bueno, estuvo recién el ministerio por eso yo me río de Willy, recién el ministerio de Moisés comienza pasado los 80 años. Y él tiene 1000 excusas, igual que nosotros. No, yo no hablo bien, soy tartamudo. Ya, tu hermano te va a ayudar. No, yo no esto. ¿Y cómo les digo que tú eres Dios? Dile que yo soy el que soy. Y así son como 6 o 7 excusas que tiene. Y Moisés va donde el faraón y le dice, faraón, libera a mi pueblo de la esclavitud. Estamos hablando de cruzar el Mar Rojo. Y le dice, si no, el que soy te va a mandar plagas, 10 plagas. Y cuando llegamos a la cena del Señor, ellos estaban celebrando la Pascua. ¿Qué pasó en la Pascua? Pasó que de dentro de esas 10 plagas había la última, en Éxodo 11, 12 y al 36. Sí, pues sí. Si alguien lo puede. ¿Lo podéis leer tú? ¿Lo podéis leer tú? Para que sepan, esa fue la plaga donde el faraón soltó al pueblo. Dijo, no, ya esto es lo peor que nos podía pasar. Sí, lo peor que nos podía pasar era que se nos murieran los primogénitos de nuestra familia. ¿Cuál es su primogénito en su familia? La Cecilia. Se murió la Cecilia. Mi primogénito en mi familia es el Alonso. ¿Judy? Sí, que se me muera el Aloncito. En tu familia, ¿cuál es tu primogénito? Bien. ¿Se dan cuenta? ¿Y ustedes, cuál es tu primogénito? Juan Pablo. ¿Tú eres primogénito en tu familia? Sí, entonces te moriste. Qué simpático. ¿Quién se moriría en tu familia, Raúl? Ya. O sea,
se les murieron todos los primogénitos. Y el faraón dijo, no. Y a los judíos no se les murió ni un primogénito a los israelitas. ¿Saben por qué? Porque Moisés les mandó a sacrificar una ovejita y con la sangre de la ovejita pintar la entrada, ahí, donde está ahí, el marco de la puerta, pintarlo de rojo, para que el ángel no tocara a los primogénitos ni a ninguno de las familias donde estaba eso pintado. Y cuando Jesús celebra la Pascua, celebra ese pacto, que la sangre no iba a tocar la casa de los que habían creído que Jesús, perdón, en ese tiempo que el ángel no nos iba a tocar. Por favor, léelo. Voy a hacer una alcance. Sí, diga nomás. Es Éxodo 12, del 12 al 36, ya lo miré aquí. Ya. Que dice Éxodo 11. Ah, para el que lo quiera leer, sí, sí. Éxodo 12, del Sí, 12 al sí. 36. Dale. Tienle tú el micrófono. Ya. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Ya. y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. No, hasta ahí nomás sí ya quedó claro. Miren, ahí está, en la parte que está leyendo la Paola, al final están todas las indicaciones de cómo tenía que ser la Pascua. Entonces por eso nosotros, el pan que es pampita que no tiene levadura, pero es como un símbolo nomás, porque en realidad había muchas más cosas que comer, habían verduras amargas y dátiles y cosas como frutos secos, etcétera, porque era una comida, nosotros es más que una ceremonia, pero ese es el inicio de lo que el Señor habla cuando dice la Pascua. ¿Ya? Ahora, yo les quiero explicar, devuélvete un poquitito a las tribus, por favor. Les quiero explicar que al momento que nace Jesús, solamente quedaban 2 tribus, y que ni siquiera eran 2 tribus, que estaba la Judá, que yo les dije que de ahí venía el león de Judá, que se le llama a Jesús, el león de Judá, y la otra tribu eran los descendientes de José. Los demás, todos desaparecieron.
en todo el proceso de esclavitud. Todo. Hay teorías de que estos son de acá, estos son de allá, pero no existe más que la descendencia genealógicamente estudiada, son estos dos, los de Judá y los de José, pero los de José lo que pasa es que se casa con una princesa egipcia, hija de un sacerdote. Entonces no era pura israelita, sino que era mezcla. Y de ahí nacen dos hijos, Manasés y, espérense, Efraín, justamente. Manasés y Efraín. Y con eso, y esos dos forman la región que ustedes después cuando estudian Sean, dice Samaria. Y ustedes ven que los samaritanos los judíos odiaban a los samaritanos porque no eran puros. Entonces, pero también ocurre porque ya había un indicio de que para los gentiles, para nosotros que no somos hebreos, menos posibilidades tenemos. Si el Señor los elige a ellos dos, a Israel, las tribus del norte le llamaban, que eran mucho más pudientes que los otros que desaparecieron, por eso también les tenían pica. Entonces, si el Señor permitió que José se juntara con una gentil, de ahí también venimos nosotros. O sea, existía ya el indicio de que los gentiles iban a meterse al baile. Y entonces ahora sí que vamos a la predicación. Después como 15, 20 minutos, pues la vamos a hacer cortita para que usted entienda. La cena del rey. Y empezamos con una pregunta. ¿Qué significa para ti la cena o la ceremonia de la comunión? ¿Qué significa para ti? Sí, la Santa Cena para mí significa lo que dijo Jesús, esperar que Él venga. Voy a hacerlo hasta es como decir, te añoro, Señor. Cada vez que lo hago, añoro que tú vengas. Necesito que vengas. Y voy a repetirlo hasta que tú vengas. O yo me encuentre contigo. También lo otro que nos recomienda el Señor, no participar si estamos enojados con alguien. Ni somos dignos de recibir la cena. Eso es súper importante. Porque hay veces que miren, yo les voy a decir una cosa. Cuando uno participa de la cena indignamente, acarrea muerte a su vida. Y yo lo he visto en personas que tienen lugar en la iglesia importante y empiezan a jugar con esto. No jueguen su vida con esto, porque si no va a acarrear. Y por eso después dice, muchos de estas personas dice que están enfermas entre ustedes, pero no es enfermedad física, tal vez también se expresa en lo físico, pero también hay una enfermedad espiritual. Que dice, pucha, ¿cómo esta persona va a ser tan quemadita? Claro, porque estamos atrayendo esto al no participar dignamente de la cena del Señor. Entonces vamos viendo en los versículos, en los versos 1 y 2 y 10 y 11, el Señor nos centra en esto. Yo se lo voy a leer para que ustedes más o menos... Ya leí el 1 y 2. Dice, 2 días después de la Pascua, en la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas. ¿Te acuerdas que yo les conté de las facciones ideológicas que habían? Los saduceos y los fariseos. Y escribas, cómo prenderle por engaño y matarle. Pero tenían miedo porque decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, eran políticos. ¿Se acuerdan que yo les conté que eran políticos? Entonces, y en ¿cuál es el otro? El 10
10:11, dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Uno siempre se excusa con el pecado. No, es que el pecado, a veces uno hace eso, lo que hizo Judas. Busca la oportunidad, busca la oportunidad, busca la oportunidad. Claro, claro. Porque el pecado no es una cuestión de hoy voy caminando, es como, no es la canción que estamos en julio, a mí me encanta poner memes de julio. No estamos en julio y como Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. Uno no va caminando en la calle y hace, ¡ay, me tropecé! El pecado ya estaba ahí, ya estaba ahí. Y uno fue anidándolo y lo aguachó. Y eso hizo Judas, aguachó al pecado. Y no fue una cuestión, no, es que lo otro, él buscó a los principales y los ofreció. Y los otros le dijeron, ya que lo voy a ofrecer, te vamos a entregar plata. No es que los otros le ofrecieron plata primero. Si ustedes se dan cuenta, es una cuestión de, no, lo hago gratis. Pero siempre hay una retribución. Pero esa retribución no es nada. No es nada. Y también, perdón, ¿qué está pasando? El 1 y el 2, bájalo nomás. Ya, ahora sí. Entonces pasa eso. Yo, junto con el arresto y esto, el sentido de buscar el dinero, ¿se dan cuenta? Miren, después cuando vemos, da vuelta la página un poquito. Después tenemos Jesús es ungido en Betania. ¿Se dan cuenta? En el 3, del 3 al 9. Vamos a poner la primera, 2 preguntas. ¿Las ven ahí o no? Lo demás no todavía. Dice, ¿qué fue lo que gatilló el enojo de los asistentes a la cena en la casa de Simón? ¿Qué reveló la realidad de los corazones de los presentes? Es la misma realidad que vemos en Judas Iscariote. Leámoslo para no carrilearnos. Y ustedes me dicen, ¿qué ven ahí? Miren, dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado en la mesa, vino a una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. O sea, Marcos nos registra la reacción interna. Este es un narrador omnisciente. Porque aparentemente yo no puedo saber lo que ustedes están pensando. Pero Marcos hace el resumen de lo que los demás vieron. Claro. Y entonces nos hace este relato. Dice, porque y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? O sea, al final, y después dicen, ¿por qué no podía haberse vendido por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres? Y murmuraban contra ella. Y fíjense el asunto. ¿Qué es lo que era más importante? ¿Qué es lo que estaban viendo ellos? ¿Sí? Sí, pero miren, si el problema acá es que cuando llegamos a pensar así, de tal manera, la iglesia, las personas pierden el foco en lo que están haciendo. Es mejor, estamos viendo
el producto o el proceso? ¿Estamos viendo la figura o el fondo? Para nosotros, ¿qué es más importante? El fondo, no la figura, ¿no es cierto? Pero para ellos era el proceso, o sea, juntemos plata para ayudar a los pobres. Es una buena justificación, si no es mala justificación, pero no era el momento. No era el objetivo, lo que Y puede que no fuera el objetivo, pero también, miren lo que dice después Jesús. Y tú te vas a dar cuenta que las necesidades son eternas. Siempre van a haber necesidades, como en mi escuela. Siempre vamos a tener algo que arreglar. Algo que mejorar. Pero es el fondo. ¿Para qué lo hago? ¿Me entiendes? Pero Jesús dijo, déjenla. ¿Por qué la molestáis? ¿Por qué la están molestando? Déjenla. Buena obra hecho. Buena obra hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Es como cuando encendemos el dragón. Que me diga alguien, pero ¿cómo estamos gastando tanto gas? Eso me capta Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo se le ocurre prender la estufa? Esa gasta mucho gas. Prendamos la chiquitita. Pero es que cuando lleguen ustedes, aquí hay gente de la tercera edad. Me incluyo casi. Estoy a 3 años. Entonces, ¿cómo nos resfriamos y no pasamos agosto? ¿Me entienden? Yo lo estoy diciendo chistoso, pero ¿y qué es lo que es más importante? pasar a vos. Pasar a gusto, o sea, que estemos cómodos acá, que vengamos a escuchar la palabra del Señor y no estemos tiritando así y estamos entre que nos calentamos y escuchamos la palabra del Señor. Acá estamos cómodos, podemos entender, no tenemos necesidades básicas que solucionar. Y Él dijo, déjenla, ella sabrá lo que hace. Las personas que no pueden venir para acá si pasan frío. Claro, pues. Y por eso también hacemos la transmisión por internet. Me perdí, espérense un poquito. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Me entienden? Siempre vamos a tener necesidades, pero al Señor no siempre lo podemos convocar, no siempre se va a repetir esta predicación. No siempre vamos a poder entender. Voy a dar el trabajo de explicarle desde el inicio de Abraham para que entiendan qué es lo que es la Pascua, por qué era tan importante para ellos y por qué también para nosotros es tan importante la cena del Señor. Porque ese era el pacto que tuvo Moisés con Dios para su pueblo. Pero el pacto que hace Jesucristo con nosotros al morir en la cruz, al entregarse, a ser entregado por el egoísmo, por la avaricia de Judas y de toda esa gente que criticaba porque se le reventaron un perfume de Giorgio Armani o no sé de qué, a Jesús da lo mismo. Siempre vamos a tener necesidades, pero usemos el gas, usemos lo que tenemos para poder llevar la palabra de Dios. No tengamos miedo. Y a los pobres siempre los vamos a tener, siempre vamos a tener necesidades. Mi escuelita siempre va a tener necesidades. Y va a haber siempre, el Señor siempre va a proveer un Andrónico Luxic que vaya a decir, ¿sabe qué? La fundación no tiene límite de gasto. Pida. Esto ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Estaba anunciando la muerte y él sabía. ¿Y de qué vale decirle al Señor, cuando ya uno ya la embarró, decirle, oh Señor, estabas ahí, no te vi? Lo que hizo la mujer fue ungir al Señor antes de que ya no supiera si iba a estar muerto después. ¿De qué vale decirle a papito, papito, perdóname? Ya el papito está tieso, po. Sí, po. Ayer me tocó ir a un funeral. La persona que se había muerto se murió hace 4 años atrás de COVID en Suecia. Y los suecos son buenos para congelar los cadáveres.
Y estuvo congelada como 3 años y ahora la rescataron, la incineraron y la trajeron a Chile. Pero se demoraron 4 años en hacer el trámite, en decidirse, la familia. Y yo les digo, ¿de qué vale eso? Y llorar después de 4 años, ¡ay, mamita, te extraño tanto! Si no se lo dijeron cuando estaba viva, ¿de qué sirve? ¿Lo va a escuchar? Si está muerta. ¿De qué sirve? Decirle al Señor después que pecamos, ¡uy, Señor, tenéis razón! O es como cuando uno tiene un hijo y uno le ha dicho, oye, no vaya esto, no sé, te va a pasar esto, no, y le pasa. Y después dice, ¡uy, papito, tenía razón! ¿De qué sirve eso? O como oye, yo donde vivo tengo unas vecinas que viven en la ventana. Y de repente la otra vez se metieron a robar una casa y se robaron todo porque le hicieron cambio de casa al vecino. Y después la señora dijo, oh, si yo vi unas personas que estaban ahí y que estaban mirando y que sacaban cosas. Y bueno, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Es lo mismo ahora. ¿De qué sirve que nos hagamos los lesos con el pecado? Entonces, y ahí le pasó. Los fariseos estos que estaban hablando, ay, ¿para qué le dan perfume? Y el otro, y el Judas Iscariote, no, lo entrega. Es lo mismo, es lo mismo. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Qué tremendo, qué tremendo. ¿De qué manera? Bueno, entonces, en esto dice, Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo en esta situación? Como que no merece nada y lo merece todo. Tenemos 2 opciones de mirar esto. No merece nada y me hago el loco. Es como cuando hay una parábola que dice, y llamó a unos obreros y uno le dijo, sí, voy al tiro, pero no fue. Y el que le dijo, no voy, vino igual. ¿Cuál de los 2 actuó bien? ¿Qué fue? Pues, al final no vale, de nuevo volvemos al decir, hacer y pensar. No vale nada pensar y decir si no hago. Entonces, tenemos 2 cosas. Cristo, hay gente que dice no merece nada. Y piensa que lo merece todo, pero actúa como si no mereciera nada. Y hay otra gente que dice no merece todo. Entonces, de esa manera tenemos que actuar. ¿Qué reveló de la realidad a los corazones de los presentes? Que Cristo no merecía nada. O sea, no había un reconocimiento, a pesar de que lo habían seguido, lo habían visto, que había hecho milagros, resucitado muertos, dado vista a los ciegos, no merecía nada. No estaban convencidos realmente. Y hay otros que piensan que lo merece todo. Pónganse en el lugar y analicen su forma de actuar y de vivir y me dicen, no, yo vivo como que Cristo merece todo. En realidad, hay veces que actúo como que Cristo no mereciera nada. Y después dice, ¿de qué manera ambas cenas revelan la convicción de que Jesús tenía sobre los propósitos de su muerte? Le damos entonces a ese y tenemos 2 formas de pensar. La cena con la mujer revela que Jesús sabía que moriría y que luego su evangelio recorrería todo el mundo. Y lo vemos en los versículos, en el 9. Dice, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. O sea, no lo hizo para memoria, o sea, y lo estamos haciendo. Sí. Y lo segundo, la cena con los 12 reveló que su muerte no está fuera del control soberano de Dios. Ninguna cosa pasa de la soberanía de Dios. Algunos le llaman predestinación, pero se le llama soberanía, por si acaso. Ese es el nombre correcto doctrinal, la soberanía de Dios. Y que ella establecería un nuevo acuerdo entre Dios y los hombres basado en el perdón de los pecados. ¿Ya? Y por eso me di la vuelta completa para llegar a Moisés y para que entendieran, porque si no, no entendemos por qué había un pacto. El pacto de la Pascua
cambia radicalmente con la cena del Señor, porque ahí tenemos que pedir perdón para poder continuar. Diariamente, no una vez, diariamente. ¿Cómo se participa de los beneficios del nuevo pacto? La otra parte. Se participa, para poder terminar, porque yo me alargué un poquitito y no quiero seguir más alargándome. ¿Cómo se participa de los beneficios del nuevo pacto? Primero, siendo merecedor de toda, el Señor es merecedor de toda nuestra adoración y alabanza. Ninguno más tiene ese privilegio en nuestras vidas. Si ponemos a otra persona, somos idólatras. Él tiene todo el derecho y se merece toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Reconociendo lo que hicieron no haciendo lo que hicieron Judas y los principales sacerdotes, reconociendo que no es un desperdicio entregar este perfume al Señor. ¿Cuál es el perfume? En este caso, ¿no? Nuestra vida, pues. Lo dijo Pablo, somos grato olor a Él. Entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio, grato olor a Él. Este es nuestro perfume. No entienden todavía. Rendirnos ante su señorío. Pablo decía que nosotros teníamos dos opciones para seguir al Señor. O éramos soldados de Cristo o esclavos de Cristo. Nada más. Sí, yo soy esclavo. A veces me siento esclavo. Y no siendo como Judas, que junto a otros consideró un desperdicio dar todo por un Mesías crucificado. Sí, porque ellos esperaban un Mesías político, rey, poderoso, que iba a hacer una revolución, los iba a independizar ya estaban aburridos, igual como Moisés que los sacó de Egipto, Jesús lo iba a sacar del imperio romano. Y no era ese el objetivo. Entonces, se perdieron. Y ahora la última pregunta antes de cerrar la predicación del día de hoy. ¿Cómo vives tú la muerte de Jesús en la cruz? ¿Te la mereces o no te la mereces? Yo no me la merezco, porque por gracia soy salvo. Entonces esa es la pregunta. Piénsenlo, discútalo con su almohada, con su hijo, y convérselo. Entendamos cómo somos nosotros, cómo podemos derramarnos ante el Señor, como hizo esta mujer que derramó este perfume. Amén. Vamos entonces a orar al Señor y darle gracias por su palabra. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú, Señor, nos instruyes, nos orientas, nos redarguyes, Señor, con tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta mujer, Señor, que derramó este perfume, Señor, Señor, en tu cabeza, Señor. Quisiéramos derramar nuestra vida a ti, Señor, como un grato perfume, Señor. Y siendo, Señor, pensando que te mereces todo eso y te mereces más, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos permita, Señor, entender tu palabra y hacer la vida, Señor, en nuestras vidas. Que no pase, Señor, de largo y que el Señor nos ayude para poder entenderla, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu cena, Señor, porque este es el nuevo pacto que hay en tu nombre. Estamos esperando tu venida y cada vez que la esperamos, pensamos, Señor, en el sacrificio que hiciste tú en la cruz, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a entenderla cada día
y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.